La verdadera medida de cualquier sociedad se trata en cómo trata a sus miembros más vulnerables. Esto lo dijo Gandhi. Señores, amigos, bienvenidos a este tercer programa de Antes que nos callen. Y en esta edición tenemos un programa especial porque vamos a hablar de un tema que en este momento, si bien es delicado, es un tema que conmueve y por el cual nosotros tenemos que seguir adelante alzando nuestras voces y exponiendo lo que sucede en Venezuela. Y para este tema, que es el de los derechos humanos, nos acompaña la Comisión de Derechos Humanos del Movimiento Político Libertas, Mari Carmen Goizetti, Zulima Quiñones y Emanuel Figueroa. Bienvenidos a este programa. Qué bueno tenerlos aquí con nosotros y reflexionar sobre este tema que sin duda alguna todos estos casos les han dado la vuelta al mundo de lo que está pasando en Venezuela, de tantas represión, tantos presos políticos, no solo los que están actualmente, sino las más de 17.000 que han habido en todos estos años de régimen chavista. Y por eso que quisimos dedicar este programa a los derechos humanos para conocer el trabajo que ustedes han hecho de visibilizar cada caso, acompañar a cada familia y estar pendiente de que no se sigan vulnerando los derechos de estas personas. Y por eso, bueno, vamos a comenzar justamente con esta pregunta. Más que una pregunta, que nos den una explicación breve de cómo el régimen ha utilizado la represión como parte de su mecanismo de control. ¿Cuáles son los casos más recurrentes o los derechos que más se han violado a los venezolanos con respecto a toda esta, no solamente a la situación postelectoral, sino cualquier disidencia que el régimen detecte? ¿Cuáles son los casos más frecuentes? Bueno, primero, muchísimas gracias por la oportunidad, Gabriel. Es un espacio justamente que en este momento en que vive Venezuela y que ha estado viviendo durante 20 años, pero que en los últimos meses, como dices tú mismo, ha recorrido el mundo, la esfera del mundo, porque bueno, los derechos humanos, como han sido violados en nuestro país, son derechos humanos que nos pertenecen a todos. Y digo la esfera del mundo porque hemos sido noticia, porque ya ahora no son, como dice la palabra, presos políticos porque son activistas políticos, sino que la sociedad civil se ha visto afectada con todo lo que ha venido ocurriendo después del 28 de julio. Después del 28 de julio, que fue una fecha muy importante para nosotros como venezolanos, no solo se demostró el robo a la soberanía popular, sino se demostró una vez más que en Venezuela evidentemente se violan los derechos humanos de manera sistemática. No es algo nuevo para nosotros como venezolanos la violación de nuestros derechos, pero sí lo que ha sido nuevo es el secuestro de jóvenes, mujeres en estado inclusive de embarazo, jóvenes menores de edad, 14, 15, 16, 17 años, en el cual trabajamos muy de cerca la señora Zulima Quiñones y Emmanuel Figueroa, con los casos puedo decir, emblemáticos. ¿Por qué emblemático? Porque llamó la atención en el mundo entero, se hizo una campaña sobre la libertad para los niños, que se llamaba en ese momento Maduro secuestra niños. Pues sí, como coordinadora con mis dos compañeros, Emanuel y Zulima, hemos llevado como primer paso, y para nosotros es lo más importante, la comunicación con cada uno de los familiares que se han visto afectados por este terrorismo de Estado, porque así fue visto por los organismos internacionales, porque pues lamentablemente estos criminales, porque no tienen otro nombre, que es el régimen chavista, se dio a la tarea de imputar de terroristas y inclusive hay en algunos casos de magnicidio al presidente que ellos llaman presidente de la República, que para nosotros no es más que un dictador, ¿verdad?
de estos jóvenes, incluso habían unos que ya le habían hecho su juicio, que gracias a Dios en su mayoría creo que quedan como dos personas porque cumplieron la mayoría de edad estando detenidos y todavía actualmente siguen estando detenidos, que pasaron a tener 19 años. Ya los menores de esa edad ya sí están todos en libertad, gracias a Dios. Y bueno, como venía diciéndote, para rescatar en cuanto a la relación con los familiares, sí. Nosotros nos comunicamos directamente con con los familiares como para tener de primera mano lo que está ocurriendo en ese instante. Porque en las redes sociales, pues tú puedes escuchar cualquier tipo de información, pero nuestra base en Libertad, que es el movimiento que nosotros representamos, nuestra tarea es llevar una buena información y no solo información, porque nosotros no somos un medio comunicativo, sino en nuestra base de derechos humanos, visibilizar sin números, sino con nombres y apellidos y familias venezolanas que están sufriendo de crimen, porque para nosotros es un crimen el hecho de que los jóvenes con tan corta edad, que ni siquiera en su vida habían votado, estén siendo penalizados simple y llanamente porque salieron o son familia de una persona, por ejemplo, miembro de mesa o sin tener ninguna participación política. Realmente nuestra tarea ha sido esa y es lo que nos ha permitido a nosotros conocer cada caso en particular. Todo este proceso nos ha enseñado muchas cosas. Es un proceso también formativo, porque la palabra o la frase derechos humanos, si bien muchas personas la repiten, no conocen a profundidad, piensan que los derechos son regalos que dan los gobiernos a la gente y son derechos que tienen las personas simplemente por nacer. Pero esto tiene un impacto emocional. Y yo por eso quisiera preguntarle a Emanuel, ¿cuál es ese impacto emocional que tienen los familiares de los casos que ustedes o que nosotros como movimiento, me incluyo, hemos analizado, visibilizado y acompañado? Y también cuál es el impacto emocional dentro de los miembros de esta Comisión de Derechos Humanos en el movimiento. ¿Cómo es el asunto de emociones que se maneja aquí con respecto tanto a los familiares como a las personas que promueven todos estos casos? Bueno, primero agradecerte, Gabriel, por supuesto, por la oportunidad de hablar en este espacio que bueno, se creó recientemente en Libertas para la difusión de las ideas de la libertad. Creo que el impacto emocional genera tanto en los familiares como, por supuesto, también en los que están detenidos y también en quienes se hacen eco de esta gran labor en defensa de los derechos humanos que de alguna u otra forma también termina afectando las vidas, pero también nos termina motivando para seguir luchando en la defensa de los derechos humanos. A los presos políticos les han arrebatado todo, porque el hecho de no solamente estar encerrados, que le quiten su libertad, ya es un hecho sumamente grave, sino que también intentan arrebatarle, robarle el pensamiento, eh, incluso la moral, al decirle que son terroristas y que han cometido crímenes por defender la democracia y por defender la libertad. A los familiares porque sufren en carne propia también esas torturas que dejan huellas físicas, pero creo que la mayor huella que deja es la emocional y la psicológica, que no tiene vuelta atrás y que marca un antes y un después en la vida de cada una de esas personas que inocentemente han sido encarceladas. Y también marca a la vida de los, bueno, sobre todo a los que se encargan de defender los derechos humanos. En este caso, pues, yo más que ser un defensor, creo que soy un acompañante en el trabajo que hace Mari Carmen y que hace Zully, eh, pero que sin duda alguna marca, porque nos refleja el grado de impotencia muchas veces frente a no poder hacer mucho más allá de lo que hacemos, pero también nos incentiva también para seguir haciendo el trabajo que se hace, porque creo que en medio de las dificultades uno debe tomar una decisión, y la decisión es, hay dos opciones, el de desistir, el de dejar de luchar, el de resignarse, hacer que tu corazón se vuelva mucho más duro y resistente frente a las arbitrariedades que ocurren, o por otro lado, el de persistir, luchar, resistir y tener eh, ese grado de empatía y abrir el corazón para una lucha que es sumamente, además de honesta, es una lucha muy bondadosa y por un objetivo muy bonito, que es el de dignificar al ser humano que hoy se encuentra secuestrado
Hoy Venezuela es una cárcel gigantesca donde quienes hoy son presos políticos se encuentran en aún peores condiciones de lo que se encuentran los ciudadanos comunes. Y creo que hay que hacer ecos de justicia en medio de, digamos, esas personas que se encuentran hoy en cautiverio. Y el trabajo que se hace de Libertad es enorme. Bueno, aunque estoy aquí, también hay otras personas que también forman parte, por supuesto, de la comisión, y que ese es un trabajo importante en pro de la defensa de los derechos humanos, de darle visibilidad a los familiares que muchas veces no lo pueden hacer por temas lógicos, y, y creo que emocionalmente es un trabajo que reconforta el saber que estamos haciendo lo correcto, que estamos haciendo un bien y que estamos en una causa justa. Y creo que el mejor resultado que vamos a tener al final va a ser el tener nuestra conciencia limpia de haber hecho lo necesario por nuestro país, por los ciudadanos de nuestro país y sobre todo tener la satisfacción de haber hecho o haber ayudado a salvar vidas y ayudar a las personas que se encuentran hoy en una situación sumamente vulnerable. Sin duda alguna es un trabajo que ha sido impecable lo que se ha hecho. Es doloroso todos los casos que llegan y todas las cuestiones que de los cuales nos damos cuenta que suceden en el país y a veces ni siquiera las creemos. Este trabajo no solamente es de los activistas de derechos humanos, es un trabajo de todos los venezolanos, pero no solamente de todos los venezolanos, sino de una comunidad internacional que dice ser defensora de derechos. Yo por eso quisiera preguntarle a Zulima, ya que ella y yo hemos coincidido en activismo en instituciones importantes como la Corte Penal Internacional, sobre el papel de estas instituciones en todo esto que está pasando en Venezuela y cuál ha sido las acciones que ellos han tomado, o mejor dicho, porque en este programa nosotros tenemos la característica que hablamos claro. ¿Por qué tanta lentitud en el proceso de la Corte Penal? Buena pregunta esa, Gabriel. Yo siento que la Corte Penal Internacional, aparte de que primero hay que ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Eso es uno de los primeros pasos para que ellos puedan actuar. Pero resulta que yo siento, como me gustó mucho esto que dices tú, que sin mucho protocolo, lo que son los medios internacionales. Yo pienso que no hemos tenido el apoyo suficiente con respecto a todos los casos de violación hacia los derechos humanos en Venezuela. Por lo menos la Corte Penal Internacional, donde se han llevado y se han documentado muchísimos casos, a veces pienso que o engavetan los casos o han hecho caso omiso a estas situaciones que están sucediendo en estos momentos en nuestro país. Igual que la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, igual que la ONU, yo de verdad, yo no creo en ninguno de esos organismos internacionales. Nosotros hemos hecho, mira, campañas, hemos levantado nuestras voces, le hemos hecho un llamado a lo que se llama este señor Karim Khan, y es como si nosotros no existiéramos, y de paso como si no hubiesen violación a los derechos humanos en contra de todos estos presos políticos, civiles y militares en Venezuela, porque han habido torturas, han habido asesinatos bajo custodia. ¿Y qué ha pasado con los organismos internacionales? Hasta yo misma me hago esa pregunta, Gabriel. Yo me hago esa pregunta porque yo no veo que ellos actúen. Y lo que nosotros queremos en estos momentos es que la Corte Penal Internacional, los organismos internacionales actúen en favor de todas estas represalias y de todas estas violaciones hacia los derechos humanos en nuestro país. Definitivamente es lo que esperamos todos. Estas organizaciones lo mínimo que tendrían que hacer es escuchar a los venezolanos. Lo que pasa en Venezuela es macabro, es humanitario, no es político. Pero en Venezuela también hay personas que tienen una tarea en particular. Y yo quisiera preguntarle a Mari Carmen por estas personas justamente. Los presos políticos tienen familiares. Estos familiares han acudido a organizaciones específicas del Estado venezolano. Por ejemplo, la Defensoría del Pueblo. ¿Cuál ha sido la respuesta de estas personas que según tienen que defender los derechos humanos y tienen que defender al pueblo hacia los familiares de los presos políticos? ¿Qué han encontrado los familiares en estas instituciones del Estado que dicen defender a la gente? Fíjate lo siguiente, Gabriel, ¿qué es lo que sucede? Desde el punto de vista jurídico,
desde el punto de vista jurídico, se deben llevar los casos por una línea, ¿sí? Por una línea donde una persona, por ejemplo, como tú bien lo dices, estos familiares que acompañan a sus presos políticos, acuden a estos organizaciones o esos organismos públicos, que es donde deberían de ser escuchados, ¿verdad? Todas las quejas y todas las violaciones de los derechos humanos y que existen en Venezuela, porque eso es lo más grave, que nosotros tenemos entidades públicas que se pagan con los impuestos del venezolano, que generan su salario, que ellos tienen unos salarios puestos por un gobierno, entre comillas, para que den respuesta a estos tipos de casos. ¿Qué se consiguen los familiares? Se dirigen cartas al Ministerio Público, a la dirección, por ejemplo, de Derechos Humanos, que existe esa dirección y que muy poca gente conoce, porque esa es la realidad. Todos piensan que el Ministerio Público se engloba solamente en lo que es el Ministerio Público. El Ministerio Público, así como tiene fiscalías, también tiene direcciones. Y una de las direcciones donde se lleva lo que son las violaciones de los derechos humanos y que tienen responsabilidad es la dirección de la ejecución de la sentencia, que son los que tienen la obligación de velar por los presos, las personas detenidos, ¿ok? Dentro de eso, por supuesto, tenemos, porque clasificamos como presos comunes y los presos políticos. Entonces, todos en general deberían de ser fiscalizados por esta dirección de ejecución de la sentencia, que son los que deberían de velar y deberían porque no lo hacen. En Venezuela tenemos las instituciones, lo que no tenemos es la voluntad de hacer las cosas. Entonces, ¿qué es lo que se consiguen cuando ellos van allá? Sí, le reciben sus documentos porque la Constitución Nacional prevé que nosotros tenemos el derecho de solicitar investigación en todos los casos que nosotros podamos llevar a una institución pública. Por ejemplo, la Fiscalía del Ministerio Público, los tribunales de control, los tribunales de ejecución, todas las herramientas que tenemos nosotros para defender supuestos derechos realmente existen, pero que no respetan nuestros derechos humanos fundamentales que tenemos cada venezolano en nuestro caso. Pero no hay respuesta ninguna, Gabriel. Ellos hacen caso omiso, te ponen un sello y eso es lo único que tú te puedes llevar de una institución pública ahora, simplemente un sello con el recibido y claramente dice en su sello, el sello no significa la aceptación, sino como un sello de recibido. Entonces, por ahí puedes darte cuenta cómo están trabajando las instituciones públicas en nuestro país, donde existen, pero no hay voluntad de ayuda. Y de repente, si pudiera haber una voluntad, porque he escuchado casos de personas que han hablado con fiscales del Ministerio Público y la respuesta es, si yo hago algo, me meto en problemas. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que ellos están bajo una presión también como trabajador, como fiscal, y no hablo del fiscal en general, hablo de los fiscales que llevan las diferentes fiscalías. Ellos a veces también se ven igualmente atropellados sus derechos a ejercer la ley por medio de un régimen torturador y criminal como el que está instaurado en nuestro país. La respuesta es negativa, pero bueno, cumpliendo con los pasos para que los organismos internacionales conozcan de nuestra situación, se tienen que hacer. Se tienen que hacer para luego acudir a instancias superiores e internacionales, que como bien lo dijo Zulima, tampoco nos escuchan. Entonces, estamos como dicen, un limbo, ¿no? Los derechos humanos en nuestro país prácticamente están en un limbo jurídico. Y es por eso que las organizaciones que defendemos los derechos humanos, los movimientos políticos, las ONG que existen, hemos utilizado una palabra, bueno, yo he estado analizando esto sobre las estrategias legales que se pueden hacer. ¿Cuáles son las estrategias legales que hoy se nos han puesto como herramientas? Porque son legales, porque tú puedes utilizar esto como una prueba.
Instagram, los medios comunicacionales como Instagram, Twitter, X, todo lo que nosotros, todos esos alcances y que gracias a Dios que existen, porque es la única forma como nosotros hemos podido dar a conocer la situación que hoy vivimos en Venezuela, desde todos los puntos de vista, no solamente desde los derechos humanos, sino también políticos. Entonces, esas son las estrategias que, legales, si se pueden llamar de esa manera, que inclusive están utilizando las ONG, estamos utilizando nosotros para poder dar a conocer y defender esos derechos humanos. Ya no es el litigio ante los organismos públicos, porque vemos que no sirven. Entonces tenemos que utilizar otras estrategias. Y estas estrategias son públicas, las que podemos hacer nosotros que no pueden hacer los familiares. Entonces, esa es la verdad de todo esto, Gabriel. Y todas estas cuestiones hay que darlas a conocer. Por eso la importancia del apoyo de los medios de comunicación. Y con respecto a esto, quisiera preguntarle a Emmanuel, ¿cuál ha sido la receptividad por parte de medios de comunicaciones, tanto reconocidos, tradicionales, como alternativos, y que están saliendo en estos momentos a estos temas de derechos humanos que, si bien son delicados? ¿Ha habido una buena receptividad con respecto a los medios de visibilizar los casos de derechos humanos, al menos por parte de ustedes? Bueno, yo creo que la verdad, y siendo muy honesto, los medios de comunicación en Venezuela, los tradicionales, están evidentemente secuestrados. Unos censurados, otros autocensurados por evidentes razones. Porque hablar con la verdad, denunciar las cosas que están sucediendo, implica automáticamente un cierre. Pero por otro lado, como lo ha dicho Mari Carmen, creo que los medios alternativos en estos momentos están funcionando perfectamente para denunciar, para visibilizar y para presionar. Porque hay que recordar que estos casos de los niños que nombraba Mari Carmen, en gran parte el logro de que su liberación se diera es gracias a la presión y las campañas que se hicieron a través de las redes sociales. Los medios de comunicación alternativos, tanto nacionales como internacionales, han servido como plataforma más que todo para documentar, porque en las redes sociales, normalmente como Twitter, Instagram, se publican campañas, se denuncian los casos, pero la documentación exacta se hace a través de los medios de comunicación, las páginas web, por ejemplo, donde se desarrolla con profundidad cada uno de los casos que han sucedido. Y también recordar que muchas veces los organismos internacionales no actúan y se pide más celeridad, porque la verdad, por ejemplo, Corte Penal no ha hecho nada eh, frente a lo que está sucediendo en nuestro país. Pero también a veces esos informes, aunque parezcan vagos, eh, también funcionan. Porque, ejemplo, la ONU ha dado un informe que ha sido muy detallado, que incluye incluso violaciones a mujeres, violaciones sexuales, eh, que ya se habían sido denunciados anteriormente, como el caso, por ejemplo, de la jueza Lourdes Afiuni, quien también denunció en su momento que fue abusada sexualmente, pero que por primera vez se documentó por parte de un organismo internacional. Y eso ha sido gracias a la presión de las redes sociales. Eso ha sido gracias a las denuncias que se han hecho a través de los medios de comunicación. Y gran parte de la liberación de los presos políticos viene a consecuencia de eso. Por eso es la importancia de seguir haciendo esta presión y el trabajo que se está haciendo en visibilizar y difundir cada uno de los casos, porque solamente la denuncia puede presionar para que el régimen al final accione y ceda en algunas cosas, porque al final creo que este tema de los presos políticos que son rehenes de una dictadura va a terminar en el momento en que se acabe con el régimen de Nicolás Maduro, porque son ellos los que lo promocionan porque les conviene y que los utilizan para fines hasta electorales, como va a suceder con las próximas elecciones regionales y de diputados, donde quieren o pretenden que los presos políticos se lancen como candidatos para lavarse la cara y también como ficha de can. Pero lo importante de todo esto, llevando a colación lo de la pregunta, creo que los medios de comunicación y los ciudadanos, sobre todo, hoy tienen una herramienta poderosísima para comunicar, cosa que anteriormente no sucedía. Si esto estuviera sucediendo o pasando en la Venezuela, supongamos de los 80, la situación fuera mucho más cuesta arriba para los venezolanos, porque ¿qué harían los presos políticos? ¿Qué horrores, por ejemplo, ocurrieron en las dictaduras anteriores en Venezuela y que no se supo nada o que se supo después que cayó porque no se podía comunicar como se puede hacer ahora? Entonces, al final hay un bloqueo comunicacional del régimen en la parte de los medios tradicionales, pero al final los ciudadanos venezolanos nos enteramos de las noticias
a través de las redes sociales. Ya nadie ve la televisión para informarse, nadie escucha la radio para informarse. Y creo que esto está sirviendo como punto de inflexión y llama curiosamente, por ejemplo, la atención que Venezuela, tecnológicamente hablando, en cuanto a los medios, es uno de los países mucho más desarrollados en comparación con otros países de Latinoamérica. Es tanto así que Venezuela tiene medios de comunicación, digamos, televisivos, por llamarlo de alguna forma, o audiovisuales, que ningún otro país tiene. Y tenemos una gran variedad de medios de comunicación que están sirviendo también como plataforma para denunciar y documentar en video lo que está sucediendo en nuestro país. Entonces, por lo tanto, yo creo que los medios de comunicación juegan un rol fundamental, pero yo diría quien ha jugado mayor protagonismo en toda esta lucha ha sido los ciudadanos, que también han defendido y han luchado por la defensa de, sea sus familiares, o sea también por cuestión propia, porque le nace del corazón, pues también defender el tema de los presos políticos. Sin duda alguna, esto ha sido un proceso de los ciudadanos y los protagonistas de todo esto siempre van a ser las familias. Lo hemos dicho, todas las liberaciones que han existido es por la presión que ejerce la familia. Lamentablemente el régimen ha intentado pintar esto como que es una acción de ellos porque son buenos y realmente es una acción de la presión de los familiares en compañía de distintas organizaciones que acompañan, valga la redundancia, a los familiares en todo este proceso. Ahora bien, en estos momentos hay un liderazgo de la ciudadanía, hay una persona que tiene en su cargo por mandato de la gente la presidencia de la República a nivel legítimo, digamos, que es Edmundo González, y hay un futuro en Venezuela que es inevitable y que va a venir, porque nosotros tenemos que hacer presión para que Venezuela cambie y se restablezca el Estado de Derecho y la democracia y la libertad. Por eso es que quisiera preguntarle a Zulima, ¿cuáles crees tú o cree todo el equipo que serían las acciones del liderazgo actual, pero también cuáles serían las acciones en futuro en Venezuela para prevenir que esto no vuelva a suceder y los derechos de los venezolanos puedan respetarse? Bueno, Gabriel, hay tres puntos claves y ojalá que sean tomados en cuenta. Primero, la verdad. Siempre siento que primero la verdad, luego la justicia y luego la reparación para todas estas víctimas, porque es muy importante la reparación, pero solo se logra con la verdad y la justicia. Tan sencillo. Y eso es lo que yo le pido a mi presidente Edmundo González, que tome las acciones, pero como las tome como tiene que ser. Y disculpen, pero quisiera acotar algo con respecto a lo que dije. Estaban hablando ahorita con el tema de medios de comunicación. Siempre digo que los periodistas son para decir la verdad. Y lamentablemente quiero decir algo acá con respecto a esta periodista Tania González, que la tengo en mente, que solamente lo único que hace es la periodista del régimen y siempre informa, pero no informa lo que está pasando en Venezuela con respecto a la violación a los derechos humanos. Ellos dicen que allá no hay presos políticos, ellos dicen que todo está bien, y ahorita en este momento pues lo digo, señora Tania, utilice su profesión como tiene que ser. Esperemos escuche, no solamente ella, sino todos los colaboracionistas de este régimen tan macabro, tan criminal. Bueno, hemos llegado ya al final de este espacio. Yo quisiera, antes de despedirnos, que cada uno diera un corto mensaje en pro a los derechos humanos. Más que una pregunta, es un mensaje a los venezolanos, a las víctimas, porque no solamente son los presos políticos las víctimas, sino sus familiares. No solamente son las personas en represión, detenciones y persecución, sino 8 millones de venezolanos que les robaron un país. ¿Qué mensaje tienen ustedes, comenzando por Mari Carmen, a los venezolanos que hoy claman por los derechos humanos? Bueno, el mensaje, más que todo personal, primero voy a dar un mensaje de parte del movimiento Libertas en la dirección de derechos humanos. Habemos personas que nos duele todo lo que está ocurriendo en nuestro país. Sí habemos personas dispuestos a trabajar y a visibilizar cada uno de esos casos. Y entendemos que la familia tenga miedo, pero si tenemos miedo todos,
no vamos a salir de esto. Tenemos nosotros como acompañantes, como bien lo dice Gabriel, porque principalmente la familia es el héroe en todas las liberaciones y en todos los casos de cada uno de los presos políticos. Son ellos quienes han tenido que sufrir en primer plano todos los desmanes que está viviendo Venezuela en relación a violación de los derechos humanos. Y que cuenten con nosotros desde nuestra plataforma, muy humildemente, a apoyar y a seguir aportando ese granito de arena para que su caso no quede en el olvido y que el mundo entero sepa que no se tratan de números, sino de nombres y apellidos, como lo dije en un principio. Para nosotros es importante saber sus nombres y sus apellidos, porque nosotros no podemos contabilizar. Los derechos humanos no se contabilizan. Los derechos humanos se sienten y se defienden. Entonces, y desde el punto de vista personal, pues de corazón, yo toda mi vida he sido una persona pues defensora de la justicia. Estudié la carrera que estudié en virtud de eso y hoy mi mundo dio un giro y ahora estoy aquí acompañando a este gran movimiento que tiene un futuro bastante prometedor con los integrantes que tiene desde todas sus direcciones, a defender lo que nosotros llamamos justicia, la verdad y la justicia. Y aparte de la verdad y la justicia, la libertad de nuestro país. Gracias, Mari Carmen. Bueno, Emanuel, ¿cuál es tu mensaje a los venezolanos? Bueno, a los venezolanos yo le diría que primero tengamos la certeza que todo esto que estamos viviendo va a pasar. Que tengamos la certeza, la plena confianza en que el futuro de nuestro país será mucho mejor y que cada una de las víctimas, que somos todos los venezolanos, tendremos justicia frente a los atropellos, frente a las arbitrariedades y frente al horror que hemos vivido cada uno. A los presos políticos que han sufrido mucho más que los venezolanos, digamos, el común, eh, tendrán también, y esperamos que con Edmundo González, con el quien esté en el momento en la presidencia, exista la reparación a las víctimas y quienes le negaron la justicia a los presos políticos tengan que enfrentarla y pagar por cada uno de los crímenes y delitos que han cometido durante todo este tiempo. Al final, yo creo que la justicia se impondrá frente a la barbarie y la libertad se opondrá frente a las cadenas de la opresión que hoy mantienen secuestrado a nuestro país. Así que con mucha fuerza, con mucha firmeza, a seguir alzando la voz y que, como lo dijo Mari Carmen, sepan que tanto desde Libertas como la Comisión de Derechos Humanos están las puertas abiertas para todo aquel que quiera denunciar y que quiera participar en la defensa y la promoción de los derechos humanos. Gracias, Emanuel. Zulima, ¿cuál es tu mensaje con respecto a los derechos humanos y a los venezolanos? Bueno, primero agradecida en este espacio del Movimiento de Libertad, Derechos Humanos, como lo dijo Mari Carmen, que tiene un gran futuro. Más que todo, quiero que Ecos de Justicia, como lo diga, quede en el eco, quede allá en el, ¿cómo se dice? En los médanos. Y que la justicia y el castigo para todos los responsables, pero que sigamos nosotros defendiendo los derechos humanos, que no es solo de activistas ni políticos, como tú lo dices en este momento, sino es de todos los ciudadanos. Todos somos responsables y tenemos el compromiso, porque me siento comprometida con cada uno de los presos políticos, civiles y militares y con cada venezolano que hoy sufre la violación a los derechos humanos. Sigamos adelante y que sigamos defendiendo esta causa que es un compromiso de todos. Gracias, Zulima, y gracias a ustedes por acompañarnos en este espacio, en este episodio. Muy pronto va a estar disponible en las plataformas del movimiento y en las redes sociales también. Ecos de Justicia, hecho en este espacio mediante un podcast donde ellos estarán compartiendo cada uno de estos casos que sin duda alguna nos enseñan a ser más humanos, pero también a conocer y dar a conocer lo que está sucediendo en Venezuela. Le dejamos aquí las plataformas de
Libertas, Libertas Derechos Humanos. Les invitamos a que compartan este episodio, compartan este espacio. Estaremos siguiendo, denunciando todo lo que está pasando en Venezuela y dando a conocer que Venezuela es un país que resiste y que va a ser libre. Gracias entonces. Síganos en nuestras redes sociales, suscríbanse y recuerden que esto es Antes que nos callen, porque antes que nos callen vamos a decirlo todo.